Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y lo que está diciendo acá el apóstol Pablo es que hay, para aquellos que hemos creído en Yeshua, que hemos depositado nuestra fe en Él, dentro nuestro hay dos hombres. Está el hombre interior, el natural, y está el hombre espiritual. Y estos dos están como en guerra entre sí, y básicamente va a ganar el más fuerte. Y piensen en un chico, en dos hijos, un juguete. En algún momento se van a pelear, ¿o no? ¿Sí? Y acá va a pasar lo mismo. Van a estar las dos naturalezas y van a estar en guerra. Y vamos a ver bien todo esto que el apóstol Pablo quiere decir, ¿no es cierto? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran. ¿Vieron los dibujitos cuando está el hombre, la persona, y se le aparece el ángel? Un ángel acá y un diablo del otro lado. ¿Sí? Todos vemos eso, ¿no? ¿Qué quiere? El ángel le dice que no haga lo que esa persona tiene ganas de hacer. Y el diablo, que está del otro lado, le dice, sí hace lo que vos querés hacer. ¿Sí? No está diciéndole que haga algo malo, sino que está queriéndole que haga la voluntad de la persona, que el otro dice que no lo haga. ¿Sí? Básicamente esto. Muchas veces lo que el diablo quiere no es algo maligno, sino satisfacer nuestra necesidad. Sigue diciendo, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Bueno, y vamos a ver acá, vamos a parar un poquito qué quiere decir Pablo cuando no estáis bajo la ley. Y vamos a ver que básicamente lo que quiere decir Pablo es que no estáis bajo la ley del pecado y de la muerte. Y para explicarme esto vamos a tener que ir a Romanos 8. Entonces vamos a Romanos 8. Y dice, Romanos 8.1, porque ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Yeshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y básicamente lo que está diciendo es que tenemos uno que es el caminar del Espíritu, que me conduce a la vida, y sino también está el caminar de la carne, mis deseos, lo que yo soy, que conduce a la muerte. Uno, el primero, es la ley del Espíritu de vida en que cuando en el momento que nosotros creemos en Dios, Él pone su Espíritu en nosotros, y fíjense ustedes el cambio que hay en nosotros, que ya no tanto queremos hacer nuestra voluntad, sino que queremos empezar a hacer lo correcto. Nos empezamos a dar cuenta de esas cosas que estaban mal, que estábamos haciendo, ¿o no? Y queremos cambiar. ¿Y por qué cambiamos eso? Porque dice la palabra de Dios que Dios pone su Espíritu en nosotros. Entonces Pablo que está hablando de esto, de darnos dos naturalezas. Que esa naturaleza vieja mía que estaba en mí, que quiere seguir haciendo lo que yo quería hacer. Pero ahora tenemos, cuando creemos en Él, esto nuevo en nosotros, que es la ley del Espíritu de Cristo, que nos conduce a la vida. ¿Por qué nos conduce a la vida? Porque nos quiere hacer la voluntad de Dios. Mientras que la otra naturaleza mía es la ley del pecado y de la muerte, que me lleva a la muerte eterna, ¿no? Si no me arrepiento. Sigue diciendo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. A ver, tu carne quiere hacer lo que quiere hacer. ¿Sí? Vos querés hacer lo que vos querés hacer. Y no le gusta que nadie le diga lo que tiene que hacer. ¿Sí? La ley te dice, no guardar el Shabbat, por ejemplo. ¿Sí? Pero la ley no te puede obligar a vos a guardar el Shabbat. Es tu decisión si lo vas a hacer o no lo vas a hacer. ¿Sí?
Es lo que Pablo está diciendo acá. Él no tiene la potestad. ¿Por qué? Porque es mi voluntad, es lo que yo quiero, si yo quiero agradar a Dios o no quiero agradar a Dios. ¿Sí? La ley me marca lo que es el pecado y es mi voluntad. Entonces por eso, dice Pablo, era imposible para la ley por cuanto es débil por la carne, porque mi carne quiere hacer otra cosa que lo que la palabra de Dios quiere hacer. Y dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿Y cómo hizo esto? Yeshua siendo nuestro ejemplo. Él vino y vivió una vida y nos demostró que es lo que vivía en el Espíritu. Él vino y caminó en espíritu, con poder y en espíritu, y demostró lo que es vivir en el Espíritu y lo que no es vivir en la carne. ¿Sí? Él vino y nos mostró. Y él dice, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día, nieguese a sí mismo y sígame. ¿No dijo eso Yeshua? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? ¿Negarnos a quién? A nosotros mismos. ¿Qué cosa? Mis deseos, lo que yo quiero hacer, ¿sí? Porque mi carne, a ver, nosotros queremos hacer lo que queremos hacer. Mi carne quiere escuchar lo que quiere escuchar, quiere comer lo que quiere comer, quiere hacer lo que quiere hacer. Y es empezar a decir no a aquellas cosas que la palabra de Dios y en su espíritu me están indicando que tengo que hacer lo contrario. Sigue diciendo, porque para la justicia de la ley, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas que son del espíritu. La justicia de la ley solo puede ser cumplida para aquellos que andan en el espíritu. Y ya vamos a ver bien, vamos a entender bien qué es esto de andar en el espíritu y qué es andar en la carne. Vamos a ir ampliando este concepto, ¿no? Pero cuando no caminamos en el espíritu, la justicia, o sea, las justas demandas de la ley, todo aquello que la ley me obliga a hacer, no la puedo cumplir si no ando en el espíritu. Ahora, a ver. Antes de conocer a Cristo, antes de conocer al Mesías, yo tenía este hombre natural que nació en pecado, que no conoce otra cosa que pecado, que no sabe hacer otra cosa que lo que esta persona quiere hacer, ¿sí? Y esa está bajo, dice el Pablo, que está bajo la ley del pecado y la muerte. ¿Y esto a qué mira? El pecado y muerte. ¿Por qué? Porque no conoce lo que es pecado. Pero una vez que yo vengo al conocimiento y estoy bajo la ley del Espíritu de Cristo, que es de vida en el Mesías, me libera de la ley de esta y me da el poder para yo poder decidir ahora qué empezar a hacer. Si empezar a hacer la voluntad de Dios, pero está en mí, o el seguir haciendo lo que la ley del pecado y la muerte quiere seguir haciendo. ¿Sí? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y nadie conoce la mente de cada uno de ustedes y nadie conoce mi mente como yo, ni nadie conoce la mente de ustedes como ustedes mismos, ¿no? Y nosotros nos podemos engañar. ¿No les pasó a ustedes que a veces le preguntaron qué estás pensando? Y no dicen nada. O dicen cualquier cosa menos lo que estaban pensando. Porque si saben que sí dicen lo que estaban pensando, van a tener un problema. Solamente ustedes saben lo que están pensando y Dios. ¿Sí? Y si somos honestos con nosotros mismos, vamos a poder examinar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la vida, nuestros pensamientos y ver si estamos obrando de acuerdo a aquella voluntad que yo heredé con mi naturaleza pecaminosa, o estoy caminando de acuerdo a la ley del Espíritu de vida en el Mesías, que quiere que yo obedezca. Y a veces vamos a tener que repensar y repensar y ver si somos carnales, vivimos según la carne, lo que yo quiero hacer, o lo que Cristo quiere hacer. ¿Sí? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y básicamente, ¿qué está diciendo? Que la única manera de agradar a Dios es
sujetándonos a la ley de Dios. Pero si estamos en la carne, no podemos sujetarnos a la ley de Dios porque primero que nada no la conocemos. Y segundo, porque es una carga, no la queremos hacer. ¿Sí? Y Pablo desarrolla todo este concepto en el capítulo 7. Así que vamos a tener que ir un capítulo anterior, al 7. Este concepto de la mente, ¿no? De nuestros pensamientos, de lo que va en nuestra cabeza. Dice, capítulo 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa. ¿Y quién es santo? Dios. Su ley es santa, ¿y quién nos manda a hacer a nosotros? Sed santos, porque yo soy santo. Quiere decir que si yo quiero ser santo, tengo que buscar en el libro, en la Biblia, qué es lo que es ser santo. ¿Qué es santo? Bueno, en la Biblia que encuentro, Dios es santo, su ley es santa. Entonces, ¿cómo voy a ser santo sin aquello que es santo? ¿O no? ¿Cómo pueden los cristianos decir que no tenemos que estar más bajo la ley si aquello que me ayuda a ser santo es la ley? Es un poco de preguntas, de razonamiento y todo empieza a hacer sentido, ¿no? El mandamiento es santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, dice Pablo. ¿Vieron cuando dicen los que están bajo la ley cayeron de la gracia? ¿No? Si queremos guardar la ley, pues caemos de la gracia, es lo que nos dicen. Y básicamente lo que está diciendo es esto. Lo que vino a ser, ahora estás muerto entonces, ¿o no? Lo que dice, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, de ninguna manera. Porque si caemos de la gracia quiere decir que estamos de vuelta muertos en nuestros delitos y pecados, que no somos salvos. Completamente lo contrario de lo que dice acá Pablo. Pero de ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Quiere decir que yo antes vivía de esta manera, pero cuando conocí la verdad, fue como un gran reflector en mi vida que me dice, esto está mal. Y empezó a alumbrar todas las cosas en mi vida que están mal, que yo tengo que empezar a cambiar. ¿Sí? Es lo que hace la ley. Cuando empezamos a conocer la ley, ¿qué hace? Nos está diciendo, esto está mal, tienen que empezar a cambiar esto. Y si queremos agradar a Dios, vamos a empezar a hacer caso a aquello que nos está diciendo, esto está mal. Romanos 14, porque sabemos que la ley es espiritual. A ver, ¿no debo yo caminar en el espíritu? ¿Y cómo voy a caminar en el espíritu sin aquello que es espiritual? ¿Me siguen? Y si camino en el espíritu, no estoy bajo la ley. ¿Qué ley? La ley del pecado y de la muerte. Porque la ley de vida en el Mesías me ha librado de esto, ¿sí? Entonces, la ley espiritual, más yo soy carnal vendido a esto, porque estoy acostumbrado a hacer mi vieja vida. Así que, si la ley es espiritual, yo debo ser espiritual, y ahora tenemos al Mesías, a la ley del espíritu de vida del Mesías que está en nosotros, y el Mesías Cristo vino a la tierra a mostrarnos cómo vivir, ¿no? Cómo debemos vivir. Él mostró cómo debemos cumplir la ley, cómo debemos ser, qué es lo que vivir en el espíritu. Ahora, si el espíritu de aquel que vivió perfectamente y me enseñó a vivir en el espíritu mora en mí, entonces voy a poder vivir de manera espiritual. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiere decir? Cristo no vino a abolir la ley. Él vino a cumplirla para que Él en nosotros también podamos cumplirla. ¿Sí? Hay un texto que dice, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. ¿No dice eso Pablo? Así es, ¿no? Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Quiere decir que sin Cristo en nosotros no hay ni siquiera poder para llegar a entender y esperar la gloria. ¿Sí? No tenemos esperanza.
Sigue diciendo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Se dan cuenta de esta guerra que tiene dentro de él? Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Si es por mi hombre espiritual, por mi hombre natural, yo ya no voy a querer orar, no tengo ganas de ni leer la Biblia, no tengo ganas de juntarme, tengo ganas de vivir mi vida, ¿sí? Porque el hombre natural no quiere, y aun cuando el hombre natural se propone a leer la palabra de Dios, es como cuando nos están cantando un dulce rorró, duérmase mi niño, y estamos así. Pero cuando uno está en el Espíritu, leer la Biblia no es algo que nos duerme, sino algo fantástico, algo que nos alegra el corazón, ¿o no? Encontrar cosas nuevas en la Biblia y gozarnos, porque estamos en el Espíritu, pero el hombre natural no lo quiere hacer, ¿sí? Esto es lo que está diciendo. Y cuando llegamos a esta conclusión, cuando llegamos a esto que nos damos cuenta que queremos hacer el bien y no podemos, viene esto. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mi miembro. Entonces acá encontramos 4 leyes. La ley de mi mente, la ley de mis miembros, la ley del pecado, la ley de Dios. Entonces cuando Pablo habla que no estamos bajo la ley, ¿qué ley se refiere? No se está refiriendo a la ley de Dios. Se está refiriendo a la ley del pecado. A la ley de aquello que me está a mí haciendo que hacer aquello que no tengo que hacer. ¿Sí? Miserable de mí cuando nos damos cuenta que ya no podemos más. Que ¿no les pasa a ustedes a veces por qué de vuelta? ¿Por qué? Miserable de mí, dice Pablo. Porque Pablo tenía, aunque fue un hombre como nosotros, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Dice. ¿Sí? Pero él da gracias. De gracias a Dios por Yeshua, el Mesías, nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con mi carne sirvo a la ley del pecado. Se decía que cuando viene el Mesías a mi mente comienza un proceso, empieza un proceso de que tenemos que empezar a renovar nuestra manera de pensar. A veces tengo que pensar 2 veces antes de actuar. Tenemos que acostumbrarnos a pensar de una manera. Y lamentablemente mientras estamos en el cuerpo vamos a tener las 2 naturalezas y a veces nos va a salir la Ariel vieja que tengo yo adentro. Y a veces no, depende de cómo estamos, vamos a poder escuchar y ver la nueva naturaleza resurgiendo y yo no soy igual que antes. Ya yo he cambiado, ¿sí? Porque tenemos todavía dentro nuestro estas 2 naturalezas que nos hacen ser a veces bipolares, ¿sí? Pero ¿quién va a ganar? Aquel que es más fuerte. ¿Y cómo voy a hacer que la ley del Espíritu en Cristo sea más fuerte que la ley del pecado y de muerte? Alimentándola más a esta. Orando más. Congregándome con mis hermanos que me ayuden a ser más fuerte. Leyendo su palabra. Estando en comunión con Él. Anhelando estar en comunión con el Padre. Porque si yo no anhelo primero, dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Dice, es una promesa de Dios. Si deseamos acercarnos al Padre, Él se va a acercar a nosotros. Pero en el momento que bajamos la guardia y empezamos a alimentar más nuestra carne, empiezan los temores, ¿sí? Dios dice que la palabra de Dios que no dio un espíritu de temor, sino un espíritu ¿de qué nos dio un espíritu? De alegría y de gozo en el Señor, ¿sí? Cuando hay temores en nuestra vida y hay preocupaciones porque estamos andando en la carne. No estamos andando en el Espíritu, porque cuando estamos en el Espíritu hay confianza, hay dependencia de Dios y el temor desaparece. Miren, volviendo al versículo 9. Mas vosotros no vivís, 8-9, porque volvimos, ¿se acuerdan? Retrocedimos un capítulo.
Ahora vamos volviendo al 8 y seguimos en el 9 donde habíamos dejado. Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y Pablo llega a la conclusión esta, ¿no? Pero Pablo no habla porque sí, porque lo aprendió en un libro, sino lo habla de experiencia propia, ¿sí? Y cuando Pablo llega a esto, él llega a un punto en que él ya había abierto sus ojos a la verdadera palabra de Dios, a lo que era la verdadera Torá, ¿sí? Y Pablo llegó a un punto que dice, todo lo que yo traje hasta ahora, lo considero como basura. ¿Se acuerdan en Filipenses? Dice, toda la denominación que tenía, la religión que tenía del judío como fariseo, basura. La tradición de los padres y de los ancianos, basura. El Talmud, basura. Todo aquello que había recibido antes, basura. Pero Pablo jamás dijo que la ley del Señor, que la ley de Dios, del Padre, es basura. Al contrario, él le dice que es espiritual, que es santa, que es justa, que es pura, ¿sí? Y el que diga que Pablo dice que no tenemos que guardar la ley, miente. Porque Pablo mismo dice, como vimos, ¿se acuerdan en Hechos? Que él mismo guardaba la ley. ¿Cómo puede ser que él guarde la ley y después los cristianos digan que no, que él predicó en contra de la ley mientras Pablo guardaba la ley? ¿Sí? El apóstol Juan, ¿cómo lo pone? El que dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Y hoy tenemos todos esos predicadores evangelistas en la televisión que predican y predican y dicen, no estamos bajo la ley, inclusive se ríen de la ley. La Biblia los dice que son unos mentirosos. Y no solo dicen que son mentirosos porque no guardan la ley, sino que la verdad no está en ellos. Pueden hablar un poco de verdad, pueden tener verdad, pero la verdad que ellos tienen, ¿dónde está? En su mente. Está acá nomás, pero no está dentro de ellos. Mezclan un poco de verdad, pero son mentirosos porque dicen que aman a Dios y no guardan sus mandamientos. Sigue diciendo, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo de la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, ¿sí? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que ahora mora en vosotros. Básicamente lo que está diciendo es, cuando nosotros no teníamos a Yeshua, cuando nosotros no teníamos su Espíritu, vivíamos la vida y no teníamos ni siquiera por ahí sentido de la vida. Vivíamos poniendo quizás algún objetivo, hacer esto, pero una vez que ya tenías esto, ¿ahora qué? Y nunca nada nos satisfacía, nada. Y nuestro cuerpo dice que está muerto por el pecado. Pero una vez que el Espíritu de Dios entra a vivir en nosotros, vivifica nuestros cuerpos, ¿sí? Porque ahora no solo podemos cumplir la ley de Dios que trae vida, nos da vida eterna, sino que también nos da esperanza, nos da una razón de vivir. Cambia nuestra perspectiva. Así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Nos estaba amonestando, ¿no? Vivir conforme a mis deseos. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. El fin de todo eso es muerte. Mas si por el Espíritu hacemos morir la obra de la carne, viviréis. No es que no tenemos que suicidar, sino que tenemos que empezar a decir no. No. No es que no tenemos que decir no a las drogas o no al alcohol, no al sexo fuera del matrimonio, sino no a mí, no a mis deseos, ¿sí? Hacer morir mi yo, como dije recién, que dijo Yeshua, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el espíritu que Dios nos pone en nosotros, es un espíritu de adopción, el Espíritu Santo, lo cual nosotros ahora con seguridad podemos clamar Abba Padre. Abba quiere decir papito, ¿sí? Abba Padre, Padre mío, le podemos clamar a Dios con libertad sabiendo que Dios es nuestro Padre, que hemos nacido de nuevo en nosotros.
¿Tienen Gálatas todavía ahí abiertos? Volvemos a Gálatas 5. 16. De vuelta vamos a pasar del 16. Entonces dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. ¿Se entiende ahora? Sí. Bajo la ley del pecado. Manifiestas en la obra de la carne. Cuando nosotros no andamos bajo la ley del espíritu, sino que andamos bajo la ley de la carne, va a salir esto de nosotros: adulterio, fornicación, inmundicia. Inmundicia, la palabra inmundicia es todo aquello que no es limpio. Que en la palabra de Dios figura como, en el Nuevo Testamento no define lo que es limpio. Para saber que lo que es limpio o impuro, tenemos que irnos al Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento nos dice que es impuro. Por ejemplo, hay alimentos que son puros y hay alimentos que son impuros. ¿Sí? Esa es la palabra inmundicias. Lascivias, que son el deseo de la carne, idolatría, hechicería. Bueno, eso parece cosas graves, ¿no? Pero ahí empiezan las cosas que son más comunes. Miren, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, que son divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Todas estas cosas, de alguna manera u otra, estaban presentes en nosotros. Y cuando andamos en la carne, nos florecen todas estas cositas a veces. Y dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas ni piensen que van a heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no hacen caso a lo que está diciendo el Espíritu de vida en el Mesías. Pero dice, fíjense, más el fruto del Espíritu de vida en el Mesías que veníamos hablando recién en Romanos. Y le hacemos caso a aquella voz que tenemos, que nos dice, haz esto, no hagas eso. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Terminamos acá. ¿Les parece? Gracias, Señor, porque nos das esperanza para